este es el Salmo 108 que hemos leído. En Dios haremos proezas. Quedemos con esta frase final del Salmo en el versículo de número 12. ¿Cuál es el contexto, digamos, histórico de este Salmo? Parece ser que es una composición de David, donde él está aquí de alguna manera uniendo ideas de dos salmos anteriores, el 57 y el 60, porque hay aquí en este salmo una mezcla de ideas de ambos salmos que he citado, especialmente 57, versículos 7 al 11, y 60, versículos 5 al 12. Digamos que si pensamos que es realmente esto, una composición de estos dos, o de alguna manera ambientado o inspirado en estos dos salmos, pues el Salmo 57 nace en una cueva donde David está huyendo de Saúl, al menos esto es lo que entendemos, y el Salmo 60 nace tras una derrota militar de David contra Edom. Entonces, ¿por qué reciclaría o por qué juntaría David estos dos salmos o estos dos cánticos, estas dos oraciones pasadas? Quizá para enfrentar una crisis actual, se acuerda de lo que había pasado antes. Un comentarista, un predicador, Spurgeon, destaca que la fe repite sus cantos cuando Dios repite sus victorias. Entonces, quizá esta fue la idea o el deseo de David al rememorar y al escribir este salmo, pues recordando estos dos episodios. Vemos aquí que este es un himno de victoria. ¿Cuál es el género de este salmo? Pues está cantando a la victoria. Es un salmo comunitario donde se llama a la comunidad, al grupo, a alabar a Dios. No solamente allí en el templo, pero entre las naciones. Eso es lo que nos dice versículos 1 al 5. Entonces, y también una súplica militar, porque termina el salmo diciendo: tú hollarás a nuestros, Dios es quien hollará a nuestros enemigos, ¿no? Entonces, David, como pasa del peligro individual, que a lo mejor estaba pasando, a la certeza de la victoria nacional de todo el Israel, de todo el pueblo. Podemos ver aquí dos doctrinas con un trasfondo teológico que sacamos o que podemos mirar y ver en este salmo. Primero, vemos la soberanía de Dios. El salmo señala que, de alguna manera, la soberanía de Dios sobre las naciones paganas. Menciona Moab, Edom, Filistea, y esta soberanía de Dios sobre estas otras naciones paganas es la base para la paz de Israel en aquel tiempo. Entonces, Dios conduce la historia, incluso la historia de otros pueblos, para que su pueblo, para que se mantenga el pacto con su pueblo. Entonces, en ese sentido, el pueblo de Dios podía descansar en la soberanía de Dios, controlando la historia. Y otra cosa que vemos aquí es la gloria de Dios como fin supremo de todas sus acciones. John Piper enfatiza que el versículo 5: exaltado seas, mi Dios, sobre los cielos y sobre toda la tierra, sea enaltecida tu gloria. Precisamente él enfatiza que el versículo 5 muestra el deseo del creyente, o el deseo que debería estar en todo creyente. ¿Cuál es? Que Dios sea exaltado sobre los cielos para que su gloria llene toda la tierra. Es decir, este debería ser nuestro deseo. Sobre los cielos y sobre toda la tierra, oh Señor, sea enaltecida tu gloria. ¿Cómo podemos relacionar este salmo con otros salmos? Pues ya hemos mencionado, el 57 y el 60 básicamente son
textos, salmos, que son fundamento para este salmo que aquí hemos leído, el Salmo 108. Entonces, son fuentes directas para esta composición, la composición del Salmo 108. Pero luego, si nos acordamos del Génesis capítulo 49, versículo 10, el cetro de Judá, mencionado en versículo 8, apunta al cumplimiento del pacto abrahámico y mesiánico. Esa es otra relación que podemos hacer aquí con otros textos, ¿no? Especialmente Génesis 49, versículo 10, relacionando con el versículo 8 del Salmo 108. Y podemos relacionar también el versículo 13, y Dios hollará a nuestros enemigos, con Romanos 8:37. Cuando Dios de alguna manera promete victoria final para su pueblo sobre los enemigos espirituales. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nada, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él hollará a nuestros enemigos. Entonces, hay una promesa de victoria final y total sobre nuestros enemigos, y ahora aquí hablando de nuestros enemigos espirituales, el enemigo principal, el Satanás y sus demonios, y todo lo que viene en contra nuestra. Sabemos que vamos a tener victoria final en Cristo Jesús. Él, Jesús, hollará a nuestros enemigos de una vez por siempre. Y aquí podemos ya empezar también a pensar en Cristo y hacer un puente cristológico, por así decirlo, pensando en Cristo a partir de este salmo. Primero, vemos el versículo 6, que dice: libra a tus amados, sálvanos con tu diestra, respóndenos. El versículo 6 pide que los amados sean librados. De alguna manera, podemos pensar aquí que Jesús es el amado definitivo de Dios, en quien nosotros somos librados. Por medio de Cristo somos librados de una manera definitiva. Y Él es el amado, el primogénito, ¿no? Y luego, pues, ya lo he mencionado, el versículo 13, ¿no? Jesús es el conquistador final. Si el Dios hollará a nuestros enemigos, pues Cristo lo va a hacer de una vez por siempre. Cristo es quien cumple perfectamente el versículo 13. Porque Cristo es quien esmaga, ¿no? Pisa en la cabeza de la serpiente de una vez por siempre. Entonces, Él ya holló a nuestros mayores enemigos: el pecado, Satanás y la muerte, en la cruz. Y especialmente al resucitar al tercer día. Esta victoria ya está, digamos, decretada, ya está hecha. Solo espera el cumplimiento final, cuando Él regrese y nos encontremos en el cielo y venzamos de una vez por todas el pecado en nuestras vidas, y el enemigo, el diablo y sus demonios, pues van de una vez por siempre al infierno, condenados por siempre. Muy bien, estamos. Una breve introducción para que tengamos aquí una idea del Salmo como un todo. Ahora, pensemos en la estructura de este Salmo, ¿no? La primera parte del Salmo yo diría que va del versículo 1 al versículo 5, donde se nos habla de un corazón firme o dispuesto y la alabanza a Dios. Entonces pensemos en esta primera parte. ¿Cuál es el enfoque aquí principal? Despertar el alma para la adoración, especialmente en la mañana. Aunque no se menciona aquí la mañana, pero la idea del corazón dispuesto al principio del día, ¿no? Se refiere a la mañana cuando aquí habla del alma. Despertaré al alba, versículo 2. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Al alba, es decir, por la mañana, lo que decía, ¿no? Entonces, comentarista, ya un predicador
ya fallecido, Tim Keller explicaba que fijar el corazón significa alinear las emociones con las verdades de Dios antes de que comiencen los problemas del día. Entonces, la idea clave aquí es que la alabanza precede al rescate. Luego se nos hablará de esto, pero la alabanza precede al rescate. Pensemos aquí en una ilustración. Imagina un músico que intenta tocar una sinfonía en un violín desafinado. Un músico que intenta tocar una melodía, una sinfonía, pero el violín está desafinado. ¿Qué pasaría? No importa cuán bueno sea y lo cuánto se esfuerce, el sonido será caótico. Porque si el instrumento está desafinado, el instrumentista puede ser el mejor, pero el sonido no será bueno. El versículo 1 dice: mi corazón está dispuesto, firme. Es la interpretación o otra palabra que se podría utilizar para dispuesto es firme. Entonces, en el hebreo, esto se refiere a un instrumento musical que ha sido tensado y afinado correctamente. Fijaros, esta palabra dispuesto es como que el instrumento está listo para ser tocado. Esta es la idea de esta palabra en el original hebreo. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, la idea es: mi corazón está listo, está dispuesto, está firme, está preparado. Entonces, muchas veces entramos a nuestras batallas diarias desafinados. Ese es el problema nuestro. A lo mejor por la ansiedad, a lo mejor por las preocupaciones, por nuestras crisis y problemas, etc. El miedo, la confianza propia, muchas cosas podrían ser razón. Pero David no cambió sus circunstancias externas antes de cantar, sino que afinó su corazón con las promesas de Dios temprano en la mañana, en el alba. Así que cuando nuestro corazón está afinado en la soberanía de Dios, dispuesto en ese sentido, nuestra vida puede tocar la música de la victoria, incluso en los momentos más difíciles. ¿Cómo será nuestra vida una melodía que glorifica a Dios si el instrumento está desafinado? ¿Cuándo se debe afinar el instrumento? ¿Cuándo se debe afinar el instrumento? Claro, antes. Por eso habla de al despertar el alba por la mañana. Dispongo mi corazón, tengo el corazón preparado, dispuesto como instrumento para ser tocado, para que Dios lo toque, para que Dios lo use. Aquí aprendemos, queridos, sobre la prioridad que debe tener la disciplina espiritual en nuestras vidas. La disciplina espiritual, es decir, cómo preparamos nuestro corazón, cómo disponemos nuestro corazón al Señor. Orando, ¿verdad? Poniendo nuestras vidas en sus manos, leyendo las Escrituras, meditando en lo que dice la palabra. Y está muy bien que hagamos esto a lo largo del día, pero también como que para empezar, al despertar el alba por la mañana temprano, es una excelente hora, precisamente para que nos preparemos para todo el día. Como cuando la gente recién despertada se toma su café y empieza el día. Hay que tomar un café también de la palabra, ¿verdad? Un café espiritual. Ajá. ¿Cuál es el principio aquí? La victoria en la vida pública, en la calle, en el mundo, nace en la devoción privada de la mañana, muchas veces. David dice que despertará al alba con su salterio y su arpa, alabando al Señor ya de mañana temprano. Este comentarista Tim Keller solía enfatizar que el corazón no se alinea solo. El corazón no se prepara solo.
hay que disponerlo activamente mediante la meditación, la oración, el alabar a Dios, antes de que el mundo llene nuestras cabezas y nuestro corazón de la ansiedad y la preocupación, y las cosas y los quehaceres de la vida. Que no podemos pelear nuestras batallas con instrumento desafinado. Hay que afinarlo. ¿Cuál es la pregunta que se nos deja? ¿Qué es lo primero que despierta tu atención en la mañana? ¿Qué es lo primero que despierta nuestra atención en la mañana? Las noticias, las redes sociales, lo esto, lo aquello, o la soberanía de Dios y su palabra y la atención al Señor. Si no disponemos nosotros nuestro corazón con Dios en la intimidad, podemos naufragar en las presiones de la tarde. Vamos a la segunda parte. Esta es la primera parte del Salmo. Segunda parte va de los versículos 6 al 9, donde se reclaman las promesas de Dios. En el sentido de que hay una reclamación de las promesas de Dios, un tomar posesión de las promesas de Dios, ¿no? Hay un enfoque. Dios habla de su santuario reclamando la tierra porque es suya, la ha creado Él. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Dios posee las naciones porque es su creación, entonces es suya. Edom, Filistea, todos los territorios paganos le pertenecen a Él. Aunque los que están en estos lugares ahora mismo no sepan y no reconozcan, son del Señor al fin de cuentas. Cuando Dios habla, queridos, la geopolítica humana pierde la relevancia. Y al fin de cuentas, todo el mundo es suyo. Dice otro salmo: el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Eso es lo que el Salmo aquí también nos recuerda, versículos 6 al 9. Entonces, cuando oramos por la redención de los perdidos, también oramos basados en lo que Dios ya ha reclamado como suyo. Porque aquellos que vendrán a ser salvos ya son del Señor. Aquí aprendemos, queridos, sobre la gloria de Dios entre las naciones, como el motor incluso de las mismas misiones al mundo. El motor de la evangelización a toda la gente es la gloria de Dios. Alabamos a Dios localmente, aquí donde estamos, para que su gloria sea reconocida o conocida en todo el mundo. Y cuando salimos, alabamos a Dios para que su gloria sea conocida en todo el mundo. Si os fijáis de los versículos 6 al 9, se repite la idea, ¿no? Entre las naciones, entre los pueblos. Que es esta idea de gloria de Dios entre las naciones. David conecta entonces su alabanza personal, del versículo 1 al 5, que alabaré, Señor, con alcance global entre los pueblos, entre las naciones. Aquí resuena con fuerza, queridos, el pensamiento de John Piper. Misiones existen porque la adoración no existe. Se requiere adoración al Señor y por eso se hacen misiones, para que más personas adoren a Dios. Fijaros que las misiones solo existen para ese tiempo. La adoración continúa en el cielo, pero las misiones no continúan en el cielo. Nuestra misión termina ¿cuándo? Cuando se termina este mundo, o cuando nosotros terminamos en este mundo. Ahí se acaba nuestra misión. Seguiremos adorando a Dios por toda la eternidad, pero la misión está para ser cumplida ahora mismo. Y esta misión sirve al propósito más grande. ¿Cuál es el propósito más grande? Que Dios sea glorificado entre todos los pueblos. Entonces,
Dios reclama soberanía sobre Moab, sobre Edom y sobre Filistea, versículos 7 al 9, representando aquí pueblos paganos, otros pueblos, gente que no conoce a Dios. Pero Dios reclama soberanía sobre ellos, no para destruirlos, según vemos aquí, sino para reclamar lo que es suyo, por derecho. El fin de la iglesia es expandir su gloria hasta los confines de la tierra. Desde aquí donde estamos, Jerusalén, Samaria, Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, nuestra oración y teología no pueden ser egoístas o locales. Así que tenemos que preguntarnos, ¿refleja nuestra iglesia o nuestra vida un corazón apasionado por ganar personas? ¿Por compartir el evangelio con todas las personas? Incluso en otros pueblos, incluso en otras partes del mundo. ¿Tenemos este anhelo en nuestro corazón? La gloria de Dios, queridos, la gloria de Dios es demasiado grande para quedarse encerrada dentro de 4 paredes. Sea de este local, sea de tu casa. Parte 3 del Salmo. Va de los versículos 10 al 13. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me acompañáis? Sí, ¿verdad? La tercera parte del Salmo va de los versículos 10 al 13. Y la última, ¿no? Entonces, lo dividimos aquí en 3 partes. Y esa tercera parte, como que concluye el Salmo, y nos enfatiza la impotencia humana y el triunfo divino, el triunfo de Dios. La incapacidad del ejército humano sin Dios, la incapacidad del hombre sin Dios. Dice el versículo 12, vana es la ayuda del hombre. Danos socorro contra el adversario, dice el salmista, porque vana es la ayuda del hombre. Claro está que es bueno que nos ayudemos uno al otro, y nosotros somos hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, no es que no debamos ayudar unos a los otros y ayudar a otras personas. Y cuando uno recibe ayuda es muy bueno, ¿sí o no? Y ayudar también es muy bueno. Se está diciendo aquí el Salmo que no debemos prestar ayuda a los demás y que esto no es importante. No, para nada. Lo que está diciendo es que nuestra confianza no tiene que estar puesta en el hombre. Nuestra confianza final no puede estar puesta en la ayuda, porque llega un momento que nadie puede ayudarnos. Y que incluso alguien que quiera no puede hacer nada. Y lo que hace no es suficiente, o no será suficiente, porque el hombre tiene un límite. Dios es ilimitado. ¿Sí? En ese sentido, vana es la ayuda del hombre, o vano es confiar en el hombre, o como dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. No es porque no debo confiar en Adriana, sino que mi confianza final no puede estar en ella, puesta de todo en mi vida, sino que tiene que estar en el Señor. Este es lo que dice el Salmo. Nuevamente cito a Spurgeon. Él decía que el mayor peligro de la iglesia es confiar en los carros y caballos de la estrategia humana en lugar del poder del Espíritu Santo. Dice otro Salmo, David y otro Salmo, unos confían en carros, otros en caballos, pero yo haré mención del nombre del Señor, nuestro Dios. Esta es la misma idea aquí. Y la misma idea de Jeremías que he mencionado. Entonces el Salmo concluye en el versículo 13 de una manera fantástica.
En Dios haremos proezas. ¿Qué es una proeza? ¿Ah? La victoria grande. Algo grande, una victoria, algo maravilloso, algo fuera de lo común, fuera de lo normal, algo increíble, algo maravilloso. En Dios podemos hacer cosas maravillosas. En Dios, no en nosotros mismos, no en el otro. En Dios haremos grandes cosas, haremos proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. Entonces, aquí aprendemos sobre el fin de nuestra autosuficiencia. O que debemos aprender que nuestra autosuficiencia no vale de nada y la verdad no existe porque no somos autosuficientes. En Dios es como podemos alcanzar lo que Él quiere para nuestras vidas. Es en Dios que haremos proezas. Entonces, el poder humano es inútil en la guerra espiritual. El poder humano es inútil en la lucha espiritual. La victoria total le pertenece al Señor. Eso es lo que aprendemos aquí. Entonces, el Salmo contrasta la frase, vana es la ayuda del hombre, con en Dios haremos proezas. Comentarista señalaba que el peligro del pueblo de Dios es buscar alianzas humanas, estrategias, marketing, carismas, etcétera, etcétera, para ganar batallas espirituales. Nuestras luchas espirituales no las vencemos con armas humanas, sino con armas espirituales. Así que vamos a confiar en nosotros mismos o en el hombre, porque es en Dios que haremos proezas. Cuando reconocemos nuestra total impotencia, queridos, cuando reconocemos nuestra total impotencia, es cuando abrimos la puerta para el poder de Dios. Cuando reconocemos que no somos capaces, que no damos la talla, que no alcanzamos, es ahí que Dios empieza a actuar. Por eso decía Pablo, ¿no?, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Porque cuando nos damos cuenta de que no podemos, entonces Dios puede, Dios actúa. Cuando llegamos a nuestro límite, entonces Dios dice, bueno, ahora sí, ¿verdad? Ahora llegó mi turno. Cuando intentamos por nuestro propio esfuerzo y una y otra vez caímos y llega el punto que uno dice, bueno, Señor, ahora está en tus manos. Ahí es cuando Dios dice, estabas en el punto donde yo quería que estuvieras. Porque cuando el hombre termina, Dios empieza. Infelizmente, para algunos hay que llegar a lo más hondo del pozo. Pero si hace falta, como el hijo perdido, que llegó a comer comida de puercos, de cerdo, pues si hace falta llegará, para que empiece a reconocer su impotencia, su incapacidad, que no puede ser autosuficiente, que es en Dios que se hace proezas y no por medio de uno mismo. Entonces, ¿en qué área de tu vida, en qué área de nuestras vidas estás intentando pelear con fuerzas humanas? Estamos intentando pelear con fuerzas humanas. Entrega esa batalla hoy y descansa en que la proeza la hace Dios o hacemos nosotros por medio de Dios, porque el texto dice, en Dios haremos proezas, es decir, nosotros haremos proezas, pero no en nosotros mismos, sino que es Dios utilizándonos. Una vez más, somos instrumentos. El instrumento tiene que estar afinado, y el instrumento afinado, el instrumentista hace Que suene de maravilla. Así que hay que entregar la batalla al Señor. Quiero ir terminando y quiero daros 4 ejemplos reales de hombres de Dios que tuvieron un corazón dispuesto, un corazón firme,
un corazón afinado. Para recordarnos la primera parte, tuvieron corazón dispuesto. Hombres que tuvieron pasión por las misiones. Y nos recordamos de la segunda parte del Salmo. Y hombres que hicieron proezas en Dios. 4 ejemplos reales. Primero, Adoniram Judson. ¿Perdón? Adoniram Judson fue un misionero en Birmania. ¿Sabéis dónde está Birmania? Está en Asia, ¿verdad? ¿Cuál fue la proeza que hizo Adoniram Judson en Dios? Adoniram fue uno de los primeros misioneros americanos en ir a Birmania. Sufrió prisión, torturas medievales, la muerte de su esposa y de sus hijos. La muerte de su esposa y de sus hijos. Y pasó años sin ver un solo convertido. Años sin ver un solo convertido. Años. Humanamente hablando, su misión era un fracaso absoluto. Vamos a conectar con nuestros puntos aquí. Tuvo un corazón dispuesto, en medio de la pérdida profunda, la depresión, porque obviamente pasó por todo esto y sufrió todo esto. Se aferraba, dice sus diarios y su biografía, a la oración matutina. Cada día. Obviamente, vemos aquí su amor por las naciones. Dejó Estados Unidos para ir a Birmania del otro lado del mundo. Su motor era la gloria de Dios en un país budista muy hostil. ¿Cuáles fueron las proezas que hizo él en Dios, en aquel lugar? Al final de su vida, tradujo la Biblia completa al birmano. Un idioma muy complejo. Y aunque no haya visto creyentes o convertidos durante años, al final de su vida sí, que dejó miles de creyentes y unas 100 iglesias establecidas, plantadas en Birmania. Digamos que cambió la historia de una nación desde una celda, porque estuvo preso por muchos años y allí traducía la Biblia. En Dios haremos. Segundo ejemplo, un hombre llamado George Miller, un británico, conocido como el padre de los huérfanos, en una ciudad llamada Bristol, en Inglaterra. ¿Cuál era la proeza o cuál fue la proeza en Dios realizada por George Miller? En la Inglaterra del siglo XIX, Miller cuidó, alimentó y educó a más de 10.000 niños huérfanos a lo largo de su vida. Lo asombroso de esto es que nunca pidió dinero a nadie, ni publicó sus necesidades financieras de ninguna manera. Dice que pasaba las primeras horas del día, aquí conectando con nuestros puntos que hemos compartido del Salmo, dice que pasaba las primeras horas del día leyendo la Biblia hasta que su alma estaba feliz. Fijaros. Dice sus biógrafos que él pasaba las primeras horas de cada día leyendo la Biblia hasta que su alma estaba feliz en Dios. No terminaba de leer hasta que no se contentaba con Dios. Las proezas que hizo, pues Spurgeon, quien conoció a Miller personalmente, decía que su vida era un monumento al poder de la oración. Él desafió la lógica económica del mundo, demostrando que vana es la ayuda del hombre, porque como decía, no pedía ayuda, nunca pidió ayuda financiera a nadie, pero siempre tenía la provisión para los 10.000 huérfanos niños en sus orfanatos, se dice. Esa es la moda de la escuela dominical. Sí, ¿verdad? Tercer ejemplo, un hombre llamado Hudson Taylor.
Todas son historias reales, ¿vale? Misionero en el interior de China. China sabe dónde está, ¿no? ¿Cuál fue la proeza en Dios que hizo Wilson Taylor? Él fundó la misión al interior de China en una época donde los extranjeros solo se quedaban en las costas seguras de China. Porque una cosa es la costa de China y las grandes ciudades, las capitales, y otra cosa es el interior de China, los pueblecitos en las montañas y el interior. Entonces, él llevó el evangelio a las provincias más profundas y peligrosas de China, vistiéndose como ellos, como uno de ellos, adoptando su cultura para ganarlos a los chinos. Vemos aquí que su visión literalmente era que la gloria de Dios llenara toda la China, todo el país de China. Sin el respaldo de ninguna gran denominación o ejército o cualquier cosa por el estilo, y cruzando crisis políticas brutales de su tiempo, su organización envió a más de 800 misioneros a China y bautizó a decenas de miles de chinos. También un país cambiado. Y la historia de misiones, por medio del ministerio que empezó este hombre. En Dios haremos proezas. Decía Taylor, la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca carecerá de la provisión de Dios. Y por último, cuarto ejemplo. Entonces, he hablado de Adoniram Judson, de George Miller, de Wilson Taylor y por último, de William Carey, conocido como el padre de las misiones modernas, un zapatero, bautista. ¿Cuál fue su proeza? Pues esto, un zapatero pobre y sin estudios universitarios en Inglaterra, que era William Carey, sintió el llamado de ir a la India para compartir el evangelio con los indios. Se enfrentó a la burla de los teólogos de su época que le decían, si Dios quiere salvar a los paganos, lo hará sin ti. Vemos que William Carey tenía un corazón dispuesto y amor por la gloria de Dios en las naciones. Rompió la apatía de su iglesia publicando un manifiesto para que la gloria de Dios fuera a los pueblos. Su lema resume perfectamente el Salmo 108, versículo 13. ¿Cuál era el lema de William Carey? Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Este era su lema. Espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. En Dios haremos proezas. Al final de su vida, William Carey dejó un legado. ¿Cuál fue este legado? Tradujo la Biblia o porciones de ella a más de 30 idiomas y dialectos de India. Abolió prácticas culturales infanticidas de su tiempo en India y transformó el panorama misionero global para los siguientes siglos. Una cosa es la historia de misiones antes de William Carey y otra cosa es después de William Carey. Por eso es conocido como el padre de las misiones modernas. Cuando las fuerzas humanas se agotan y la ayuda del hombre se vuelve vana, es el escenario perfecto para que Dios haga una proeza en nuestras vidas o por medio de nosotros. En Dios haremos proezas. ¿Lo crees? Amén. Esto es lo que creo yo. En Dios haremos proezas. ¿Podemos hacer proezas en Cabra? Yes. ¿En Lucena? Yes. Yes. Qué internacional, ¿eh? Estamos haciendo proezas. Porque toda obra maravillosa de Dios es una proeza. Amén. Y yo no sé vosotros, pero yo estoy viendo obras maravillosas de Dios.
Y esto significa proezas, que Dios está haciendo proezas. Y nosotros tenemos la gran gracia de formar parte de lo que Dios está haciendo.